Conocer la muerte es una poderosa lección que nos enseña a vivir nuestras vidas. Esto es lo que les pasa a muchas personas que han estado clínicamente muertas y que regresan a la vida y pueden contarnos lo que experimentaron, lo que vieron, lo que oyeron, las experiencias de paz y amor más intensas de sus vidas y cómo ello les ha impactado para el resto de sus vidas. De esto hablo hoy aquí en Mientras Viva con dos doctoras, dos superdoctoras. Por un lado, Luján Comas, especializada en anestesia y reanimación, coautora de este libro Existe la muerte, un muy buen libro que ya va por su 6ª edición. Y por otro lado, Penny Sartori es una de las máximas expertas en experiencias cercanas a la muerte de Reino Unido. Ha escrito varios libros, entre ellos este que tengo en mi mano, Experiencias cercanas a la muerte, así es como se titula el libro. Son ambos libros que os recomiendo encarecidamente. Hay más información de estas doctoras aquí debajo en la descripción del canal y sin más demora. Aquí os dejo con estas entrevistas, con estas doctoras para las cuales, lo que decía, conocer la muerte es una poderosa lección que nos enseña a vivir nuestras vidas y nos muestran estas doctoras que hay vida más allá de la vida. Muy buenos días, Luján Comas. Muy buenos días, María. Muchísimas gracias por recibirme, por estar en Mientras Viva. Qué curioso, ¿no? Que todos vamos a morir, nuestros seres queridos van a morir antes o después de nosotros, pero qué poco hablamos de la muerte, ¿no? Qué poco la conocemos y sin embargo qué bien nos haría conocerla. Para algunos la muerte es el fin de la existencia, pero para muchos otros intuimos que no es así. Para ti, Luján, ¿qué es la muerte? La muerte es el fin de una etapa biológica y empiece de una nueva vida, multidimensional y mucho más plena que aquí, porque tienes una comprensión de las cosas diferente. Aquí estamos como muy limitados y pienso que el paso por la tierra es complicado, porque la vida nos pone cantidad de situaciones para que saquemos lo mejor de nosotros, ¿no? Y esas situaciones pues a veces son muy difíciles. Pero pienso que fuera de aquí tienes otra concepción de las cosas y otra visión. Entiendes las cosas que tienen un sentido, ¿no? Aquí muchas veces las cosas carecen de sentido. Decías que pasamos de una dimensión a otra. Sí. ¿A qué dimensión vamos? ¿Cuántas dimensiones existen? Los físicos han demostrado que existen sobre el papel 11. Pero existen muchas dimensiones, simplemente que se ha demostrado la existencia de 11. Lo que se demuestre no quiere decir que sea todo lo que existe, es lo que se demuestra hasta ese momento en que tenemos los medios de conocer eso, de llegar hasta ahí. Pero eso nos abre caminos a que hay más. ¿Cómo empezó tu interés por la muerte? Mi interés en la muerte y los procesos de la muerte empezó cuando yo trabajaba como enfermera en cuidados intensivos. Y fue durante un turno de noche. Yo estaba cuidando a un hombre que estaba muriendo y nuestros ojos conectaron. Casi daba la sensación de que intercambiábamos nuestros papeles. Él no podía hablar porque tenía una traqueostomía, pero pude leer en sus labios. Me dijo: déjame morir en paz. Él estaba teniendo una larga y agonizante muerte, sufría de terribles dolores. Ese turno de noche lo cambió todo para mí y pensé: ¿sobre qué trata la muerte que mantenemos a todos estos pacientes vivos, cueste lo que cueste, si realmente estarían mejor si murieran en paz? Y me hizo cuestionar todo sobre la muerte. Me hizo darme cuenta de que no entendemos la muerte. Y fue entonces cuando empecé a leer sobre todos estos temas y cada libro que leía me hacía tener más y más fascinación por la muerte. Y entonces leí un libro sobre las experiencias cercanas a la muerte y eso cambió completamente mi manera de pensar. Y pensé: bueno, si estas personas dicen que la muerte no es tan mala, ya sabes, si hay algo que están experimentando. Y sentía cada vez más curiosidad porque además trabajaba en la unidad de cuidados intensivos y pensé: estoy en el mejor sitio para hacer mi propia investigación.
Y eso es lo que hice, y emprendí un proyecto de investigación que duró 5 años, en el que entrevisté a pacientes que sobrevivieron a su ingreso en la unidad de cuidados intensivos y les pregunté si tenían recuerdos de los momentos en que habían estado inconscientes. Y me encontré efectivamente con algunos pacientes que me informaron que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. No fue hasta que tu marido enfermó de manera terminal que te volcaste en estas investigaciones. Sí, tenía un cáncer, pero le dijeron que no había ningún remedio, no había nada que hacer. Entonces empecé a buscar tanto otras medicinas, aumentar lo que yo ya conocía, pero como medicina del ser, como también todo aquello que tuviese que ver con que seguíamos. Buscaba ver todo lo escrito sobre que nosotros seguimos viviendo, que la muerte no es el fin de una etapa, pero seguimos. Entonces aprendí mucho y le ayudó mucho, y la verdad es que sí, le ayudó fue a él mucho. Sí, se fue tranquilo. Fue irse con una paz enorme, y a toda la familia nos dejó un estado de paz, de gozo interior, no de dolor. Y fue muy bonito, ¿no? Entonces, a raíz de esto, yo pensé que qué bueno ayudar a la gente a perder el miedo a la muerte, porque la vida sigue, ¿no? Y empecé a dar cursos sobre la no existencia de la muerte o que la vida continúa. Científicamente, ¿qué evidencias existen sobre que hay vida más allá de la muerte física? Bueno, las ECMs son una evidencia muy importante, entre otras cosas, pero es lo que está ahí, porque las ECMs actuales están hechas en hospitales, están hechas en estudios científicos prospectivos. Antiguamente, como con el doctor Raymond Moody, eran una recopilación de personas que les había pasado, lo contaban y el doctor Moody lo escribía. Y Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? También fue pionera. Ella hizo un estudio de más de 20.000 casos y nos da la esperanza de que la vida continúa. Pero eso no era demostrable porque no estaban en ningún estudio científico, era lo que les había una experiencia subjetiva. En cambio, a partir del doctor Sabom y luego más tarde con el doctor Pim van Lommel, que hizo un estudio prospectivo con 10 hospitales de Holanda, que no es una cosa que digas, lo ha hecho él, puede ser subjetivo, ¿no? Son 10 hospitales y se hizo durante 10 años con un diagnóstico, un tratamiento y luego se constataban las experiencias que decían. En las experiencias cercanas a la muerte del doctor Moody no se podían constatar, pero en un hospital sí, a través de los médicos que habían estado, de las enfermeras, de la familia, y se veía que pasan cosas. ¿Cómo es posible que tengan unas percepciones cuando el cerebro está parado porque no recibe sangre del corazón? Claro, tú tenías en un hospital y en este estudio todo estaba monitorizado, estaba el corazón y el cerebro, la tensión arterial, todo. Entonces, sabemos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno. Cuando hay un paro, no va sangre al cerebro. Entonces, enseguida ese cerebro se empieza a alterar. Se empieza a alterar la permeabilidad de la neurona, de la membrana. Empiezan a entrar electrolitos que no corresponden, líquido se dematiza. Entonces, aunque se despertase, estaría en un grado de confusión, a veces de intranquilidad, y sin embargo estas personas no, están con una enorme paz. Y fíjate que hay una cosa muy importante, es que estas personas, para ellas es más importante la experiencia que han vivido que el sentir que han vuelto a la vida. Que podrías decir, oh, qué bien, qué suerte, vuelvo a vivir, ¿no? No, eso no es importante. Lo importante es la experiencia que han vivido y no la olvidan.
¿Cuál es la experiencia cercana a la muerte que más te ha impactado? Creo que la experiencia cercana a la muerte que me causó más impacto fue el caso del paciente 10 sobre el que ya escribí. De hecho, yo estuve ahí cuando lo vivió, solo que no me di cuenta de que había experimentado una experiencia cercana a la muerte hasta que él recobró totalmente su conciencia. Él estaba muy asustado por algo. No podía hablar porque había tenido una traqueostomía, pero estaba intentando comunicar algo a los doctores y enfermeras, así que le dimos una pizarra en la que escribió: «He muerto y he visto todo desde arriba». Y siguió describiendo su experiencia fuera de su cuerpo, en la que describió perfectamente qué doctor lo había examinado, quiénes eran las enfermeras, quién era el fisioterapeuta, y describió todas las acciones con muchísima precisión. Y todas estas cosas ocurrieron en un momento en el que él estaba profundamente inconsciente. Sus ojos estaban cerrados y estaba totalmente inconsciente, y me hizo pensar: bien, este hombre ha tenido una profunda experiencia y, al contrario de lo que pasa con los pacientes inconscientes, lo que él describió fue un estado superior de realidad que ocurrió en un momento en el que no debería haber tenido ninguno porque no tenía nada de conciencia, pero describió un estado superior de realidad. Así que esto es realmente fascinante para mí. Y algo que también experimentó este paciente es lo siguiente. Este paciente subió hacia una habitación rosa y se encontró con su padre, ya fallecido, pero también se encontró con una figura, dijo, religiosa, y me dijo: «No estoy seguro de quién era esta figura. Podría haber sido Jesús, pero no me esperaba que fuera así, porque su pelo era largo y descuidado y necesitaba ser peinado. Así que no es lo que se esperaba, pero él cree que podría haber sido Jesús». Este paciente también vio a su suegra, que nunca conoció, pero que había visto en fotografías. Y esta figura, que él consideraba religiosa, le dijo: «No es tu hora aún, tienes que volver». Y cuando dijo esto, sintió que flotaba hacia atrás hasta que llegó a su cuerpo. Y tan pronto entró en su cuerpo, dijo que sintió de inmediato un profundo dolor. Dijo que el dolor era tan terrible que hubiera preferido morir. Otra cosa muy interesante de este hombre es que él tenía parálisis cerebral. Su mano había estado siempre en una permanente posición de contracción. Era algo así. Él tenía 60 años en aquel entonces, pero después de su experiencia cercana a la muerte, ahora es capaz de abrir completamente su mano. Y de hecho, lo que me contaba venía de un malentendido, porque no entendió lo que realmente le había preguntado. Lo que le pregunté fue: mientras tenías esa experiencia fuera de tu cuerpo, ¿podías hacer algo que de manera normal no puedas hacer? Y me dijo: bueno, mira, ahora puedo extender y abrir la mano, nunca antes había podido hacerlo. Y no me di cuenta de la importancia de esto hasta que lo comenté con los doctores y los fisioterapeutas, que me dijeron que eso fisiológicamente era algo imposible, porque los tendones de su mano estaban en permanente contracción, y que para abrir su mano, esos tendones tendrían que haber pasado por cirugía para liberarlos. Pero no hubo ninguna cirugía. Luego miré las notas del fisioterapeuta para ver si le había dado fisioterapia en su mano, pero nada de eso pasó. Así que no hay ninguna explicación para ello, y eso fue de gran interés para mí, porque si pudiéramos entender cómo ha pasado algo así, es decir, hay millones de personas en el mundo con enfermedades muy parecidas, y si entendiéramos cómo sucede esto, podría salvar a muchas personas, ahorrar también muchos costes y evitar también las intervenciones quirúrgicas. Así que es algo fascinante para mí y me gustaría saber por qué sucede esto. ¿Qué dirías a aquellos que aún creen que estas experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones? Bueno, yo tengo una mente muy abierta y es importante considerar todas las posibilidades de estas experiencias. Y de hecho, es una de las cosas que hice cuando llevé a cabo la investigación en el hospital. Hay muchos pacientes que tienen alucinaciones cuando están en cuidados intensivos, y lo que hice fue recoger casos de pacientes que tenían alucinaciones y los comparé con los que habían tenido una experiencia cercana a la muerte.
y lo que encontré es que había diferencias. Por ejemplo, las personas que entrevisté que habían tenido alucinaciones decían haberse sentido muy avergonzados por su comportamiento. Podían entender y racionalizar que habían estado alucinando. Estas alucinaciones eran muy inciertas, poco específicas y estaban relacionadas con cosas que estaban sucediendo en el fondo. El ruido de fondo, las alarmas, las conversaciones del personal médico, la estimulación táctil, cosas que hacíamos a los pacientes. Todo esto formaba parte de su alucinación. Y con las personas que vivían una experiencia cercana a la muerte, ellos insistían que era una experiencia real que seguía un patrón. Y cuando investigué este patrón, no lo pude atribuir a todo lo que estaba ocurriendo en el fondo, como pasaba con los pacientes que alucinaban. Así que había grandes diferencias y obviamente los que habían tenido experiencias cercanas a la muerte, como el paciente 10, él era muy preciso con lo que había descrito también. No era para nada una alucinación, de hecho, era un estado superior de conciencia en oposición a una alucinación y no había ninguna confusión en absoluto, así que había grandes diferencias. Creo que es importante tener una mente abierta por lo que hace a estas experiencias cercanas a la muerte porque ciertamente suceden y además impactan a las personas que lo viven para el resto de sus vidas. Así que creo que es muy importante para los profesionales y los trabajadores de la salud que estén al tanto de las experiencias cercanas a la muerte porque de esta manera podrían ayudar a los pacientes que viven estas experiencias, ayudarlos a integrarlo en sus vidas, ayudarles a entender y procesar la totalidad de la experiencia. Las experiencias cercanas a la muerte han existido desde siempre. Platón ya hablaba de ello en la República. Sí. Han existido en todos los tiempos, culturas, razas, edades, sean o no religiosos. Y tienen una serie de similitudes todas estas experiencias. Recuérdanos, ¿cuáles son estas? ¿Qué sucede en una experiencia cercana a la muerte? No quiere decir que pasen todas, no quiere decir que tengan un orden cronológico, sino que ocurre. Entonces, uno sale del cuerpo, se ve el cuerpo abajo, estás arriba, tienes una visión desde arriba y ves el cuerpo, ves que te están reanimando, ves lo que están haciendo, oyes lo que están comentando. También tienes sensación de túnel, vas por un túnel y ves la luz. Tienes una sensación de un amor y de una paz que luego es muy difícil de expresar con palabras, pero es tan grande que no quieren volver. Estaban mejor ahí, ¿no? Sí. Y ven o perciben energías que asocian a seres queridos que se han muerto. E incluso hay personas que no saben que se han muerto, pero las encuentran y saben que se han muerto. Y también a personas que no conocen y que luego en la vida, a lo mejor al cabo de 10 años, dicen, ah, pues esta era la persona. ¡Qué bueno! O sea que tienen una capacidad de percibir porque oyen, ven, huelen y son capaces de conocer personas que no han conocido, de reconocer a personas que, de pensar con pensamientos elucubrados. ¿Cómo una mente que está sin oxígeno puede tener esos pensamientos? Y luego estas personas cuando vuelven lo recuerdan. ¿Cómo puede ser que si todos los órganos de la memoria están sin oxígeno, cómo pueden recordar después? Es muy interesante y les cambia la vida. Cuando vuelven, les cambia la vida. De esto hablaremos. Hablé con Penny Sartori de esta luz, de este túnel que ven los que están experimentando una experiencia cercana a la muerte y esto es lo que me dijo. Sí, algunas personas informan de que viajan por un túnel oscuro hacia una luz. A veces sienten que se sienten atraídos magnéticamente por esa luz. Es como que esta luz tiene una cualidad magnética por la que se sienten atraídos. Y una vez están en la luz, se encuentran a ellos mismos en preciosos jardines con abundante hierba verde y hermosas y coloridas flores. A veces se encuentran con parientes fallecidos que los devuelven de regreso a la vida diciendo que aún no ha llegado su hora
Y también pueden tener una revisión de su vida en la que literalmente reviven toda su vida con total detalle y ven lo más significativo de sus vidas, pero también lo insignificante. Pero entonces, a veces, se encuentran con una barrera o un punto de no retorno. Y esta barrera puede ser cualquier cosa, puede ser un río, una reja, una puerta, y saben que si cruzan esa barrera no volverán a la vida. Así que parece que es algo que los frena, quizás de la muerte, no estoy segura, pero parece ser una forma de acabar con la experiencia y a menudo, poco después de eso, es cuando se ven de vuelta hacia sus cuerpos. Como enfermera, ¿tú has visto pacientes que están muriendo, que experimentan visiones en el lecho de muerte? ¿Nos puedes contar más sobre este fenómeno? Sí, muy a menudo las personas que están en proceso de morir, y de hecho yo lo he vivido cuando era enfermera y hacía de enfermera a miembros de mi familia en mi casa. Cuando estas personas están muriendo, tienen conversaciones con personas que no podemos ver y muy a menudo gesticulan hacia ellos. Y también pueden sentir mucha paz después de haber tenido la experiencia. Y pueden hablar simbólicamente y también, muy a menudo, están teniendo estas comunicaciones en las que hablan de hacer la maleta o de ir de viaje o de estar esperando a que llegue su tren. Creo que es muy importante que podamos reconocer que no son alucinaciones, sino que son experiencias reales para las personas que lo viven y por lo tanto debemos dar crédito a estas personas, incluso si no podemos ver con quién están manteniendo una conversación. Creo que es importante que sepamos que esto es parte del proceso de morir y que es algo por lo que estas personas están pasando. Y normalmente estas visiones en el lecho de muerte ocurren entre 2 y 5 días antes de que la persona muera. Es cuando empiezan a aparecer estas visiones. Es casi como si realmente estuvieran procesando los momentos finales en la Tierra. Esto es así, ¿no? Es uno de los aspectos más fascinantes de las experiencias cercanas a la muerte, cómo les cambia la vida, y qué pasa a ser importante en sus vidas y qué deja de ser importante. Por supuesto que yo creo que lo más bonito que les queda es la experiencia. Ya te digo que es más importante para ellos la experiencia que han vivido que no el volver a la vida. Pero la vida les cambia, son más espirituales, que no más religiosos, pero aparte de que son más espirituales, se dedican a ayudar a los demás, a que su vida tenga sentido, al servicio, disfrutan de la vida, disfrutan sin el apego, disfrutan el aquí y ahora, aprenden a vivir el presente, que el presente significa regalo y es lo único que existe, es el presente, ni el pasado ni el futuro existen, solo este momento en que estamos hablando tú y yo. Después, creo que muchas personas cambian sus escalas de valores y claro, con las personas que estaban antes, las parejas, no suelen tener los mismos valores ya, con lo cual hay muchas separaciones. 70%, ¿no? ¿De separaciones? Un 70% es mucho. Y están sin miedo porque saben que la muerte no existe. Entonces viven con júbilo el regalo del cada día y la oportunidad de realizarse y ayudar a otros en el cada día. Además tienen más contacto con la naturaleza, se vuelven menos materialistas. Sí. Es como, da la sensación de que vuelven a la esencia real de lo que somos, ¿no? Claro. A lo que somos en realidad. Es que ¿no? todo lo demás son añadidos. El último libro que he publicado con mi colega Kelly Walsh, que trata sobre el poder transformador de las experiencias cercanas a la muerte, y ella, Kelly, tuvo una profunda transformación a raíz de su propia experiencia. Y como resultado, su vida ya no se basa en su propio bien, sino que se basa en hacer el bien para otros y estar al servicio de otras personas. Kelly vivió su experiencia cuando tomó una sobredosis de paracetamol porque quería acabar con su vida. Ella creció sufriendo de un terrible bullying, tuvo ansiedad toda su vida y llegó un momento en que ya no podía aguantarlo más y decidió acabar con su vida.
Y fue entonces cuando tuvo su experiencia cercana a la muerte y como consecuencia esa profunda depresión y ansiedad que sufría se habían erradicado y resuelto de una manera muy poderosa. Y ahora lo que quiere Kelly es dedicar su vida a servir a los otros y también ayudarlos a pasar por los momentos difíciles. De hecho, ella ha creado una organización benéfica, también ha fundado el movimiento de poder de positividad para empoderar a los niños pequeños desde una temprana edad. Así que creo que es un buen ejemplo de alguien que ha pasado por una profunda transformación después de su experiencia cercana a la muerte. ¿Es fácil cuando pasan por una experiencia cercana a la muerte adaptarse a la nueva vida? Es decir, ¿pasan por cierta depresión o nostalgia? Sí. Normalmente pasan por una depresión porque aquello que han vivido, esa magnitud maravillosa que han vivido, no la tienen. Esa paz, ese amor, no lo tienen en ese momento y lo quieren. Es como una necesidad del alma que aspira a estar en ese estado continuamente. Y luego ves el sinsentido de la vida de aquí. Aparte que vuelves a los dolores, vuelves a la cotidianidad y a las rutinas. Y tú ya no tienes esos conceptos. Entonces cuesta, pero que a medida que va pasando el tiempo, esto cambia. Aún tenemos muchas cosas que aprender y entender sobre la conciencia, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es la conciencia, esta conciencia que nunca muere? Sí, bueno, otra cosa que hago en mis investigaciones es repensar mis ideas sobre la conciencia, porque siempre me han dicho o me han hecho creer que la conciencia es un subproducto del cerebro y que de esta manera, cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia termina. Pero obviamente los pacientes tienen un paro cardíaco y durante el paro cardíaco en unos 15 segundos las ondas cerebrales se paran, con lo cual no debería haber una experiencia consciente. Pero lo que las investigaciones en experiencias cercanas a la muerte están mostrando es que entre el 11 y el 18% de pacientes que tienen un paro cardíaco de hecho informan de un estado elevado de conciencia. Y esto me hizo repensar mis ideas sobre la conciencia de manera que en lugar de que el cerebro produce la conciencia, tiene más sentido para mí que tal vez la conciencia sea primaria y que el cerebro media la conciencia en lugar de crearla. Y que quizás el cerebro actúe como un filtro. El cerebro filtra este estado elevado de conciencia porque, de no ser así, sería demasiado abrumador en nuestra realidad cotidiana. Pero hay momentos que cuando la actuación de este filtro se relaja, en vez de filtrar estos estados elevados de conciencia, cuando se vuelve más relajado, permite ese estado elevado de conciencia en la realidad de cada día. Y esto tiene mucho más sentido para mí. Creo que es emocionante que podamos explorarlo más, que esto es una posibilidad ahora para futuras investigaciones. Pero claro, esto es un gran reto para el mundo y para muchos científicos, pensar de una manera diferente. Así que creo que tendremos que investigarlo mucho más a fondo para poder explicar de manera completa qué es la conciencia. Pero es emocionante que podamos hacer descubrimientos y también que podamos llevar a cabo más y más investigaciones. A veces conciencia y consciencia se emplean indistintamente, pero para mí este es un viaje de evolución de la conciencia. Es ser más conscientes, es darnos cuenta. Despertar. Es despertar. Y uno despierta es en el aquí y ahora. La conciencia solo está en presente. Y el presente es el momento del alma, es el momento de la conciencia. Tú no puedes tener conciencia de pasado ni de futuro. Tú puedes darte cuenta de qué pasó según la percepción de ahora, pero es la de ahora, no es la de entonces. Entonces la vida solo se desarrolla en presente y la conciencia solo está en presente y la acción solo está en presente. En cuanto a la aceptación por parte de la ciencia y del mundo de la medicina, ¿hay más aceptación en todos estos temas, la ECM, la conciencia? Como toda la vida, estamos en un mundo que es dual. Hay gente que cree y hay gente que no cree.
Los que creen siempre encontrarán elementos a su favor para seguir creyendo y los que no, igual. Pero claro, el mundo de la ciencia siempre se ha basado desde Descartes, o sea, hace 4 siglos, en lo observable, por tanto, objetivable, pesable, medible, reproducible y predecible. Pero cuando llegó la física cuántica, cuando descubrieron el átomo, aquello no funcionaba, esas leyes no funcionaron. Y entró que la conciencia del observador modifica lo observado. Eso es subjetivo. Yo creo que tiene que llegar un momento en la ciencia que se una lo objetivo y lo subjetivo, porque somos las dos cosas. Entonces, las ECM ocurren, nadie los puede negar, porque ocurren y son constatables. Pero lo que tenemos que estudiar es cómo ocurren, porque claro, si te basas en lo que a mí me han enseñado, como a todos los que hemos estudiado medicina, que el cerebro produce la conciencia, cuando se muere el cerebro, adiós conciencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una contradicción y tiene que haber una explicación. Simplemente que todavía no tenemos los aparatos adecuados, el conocimiento adecuado, pero no nos podemos cerrar a que eso no existe, porque existe. Me parece muy curioso el caso del doctor Alexander. Él es un neurocientífico, era súper escéptico en cuanto a las ECM, que él pensaba que eran producto de alucinaciones, de traumas, de lo que fuera, hasta que un día él pasó por una ECM. Es muy curioso porque el neurocirujano formado en Harvard, que un día tiene un dolor de cabeza muy intenso, le llevan a su hospital en coma y resulta que tiene una bacteria que le produce una meningitis, un Escherichia coli, que es una bacteria que no suele dar en adultos y menos que no se sabe la vía de contagio que él pudo tener. Entonces entra en coma y está una semana en coma. Esta bacteria se le había comido toda la parte con la que podríamos pensar, toda la parte con la que se puede alucinar, que es corteza temporal derecha. No existía nada. Si la proporción de glucosa en el líquido cefalorraquídeo normal es de 80 miligramos, él tenía 20. No había alimento para ese cerebro, no había ninguna manera de remontarlo y pensaban desconectarlo después de haber intentado todo, ¿no? Y él de repente se despertó muy bien, con lucidez, había estado feliz viajando por un universo precioso de colores que eran muy difíciles de describir con palabras. Y curiosamente le acompañó todo el camino una chica de 19 años, rubia, de ojos azules, con trenzas, que le dijo que era su hermana. Y él volvió y lo contó. Él era hijo adoptado, o sea, no era hijo biológico de sus padres. Entonces intentaron averiguar de la familia biológica a ver qué había pasado. Y al cabo de 4 meses, me parece, porque no había manera, no querían contactar, al cabo de 4 meses le escribieron una carta los padres biológicos con una foto de una hermana que murió a los 19 años, que era la foto de la persona con la que él había estado. Ni lo sabía, ni la conocía, la describió antes de ver la foto. Increíble. Y además a este doctor le ha cambiado también la vida por completo. Sí, totalmente. Penny Sartori habla en su libro de un caso muy curioso de una mujer que asistió al nacimiento del universo, del Big Bang, y que cuando regresó de su ECM empezó a coger un gusto por la física cuántica tremendo, ¿no? Además se apuntó a la universidad, empezó a leer sobre física cuántica y los profesores de la universidad no daban crédito del conocimiento tan profundo que tenía esa mujer que antes ni sabía lo que era la física cuántica, ¿no? Pero es que es así, hay muchos casos que de repente allí lo entienden todo
y nunca han estudiado física cuántica. ¿Tú qué piensas? ¿Es la muerte el final de nuestra existencia, el final de nuestra vida? Bueno, yo solía pensar que así era y que cuando tu cerebro muere, tú mueres y eso es todo, tu vida acaba. Pero si nos fijamos, hay mucho de recuerdo en las personas que se están muriendo y también las personas que van envejeciendo. Las personas reflexionan sobre su vida a medida que envejecen. Las personas tienen visiones en el lecho de muerte y reflexionan sobre sus vidas con gran detalle. Y las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte hacen un repaso de toda su vida. Y este repaso, estas revisiones les dan a conocer de qué manera han vivido sus vidas. Así que, si la muerte es el final, ¿qué sentido tiene tener todas estas reflexiones y revisar toda su vida? Si no hay nada hacia lo que progresar, ¿por qué sucede esto entonces? Por lo tanto, según mis investigaciones, quizás la conciencia sea eterna, pero la Penny Sartori en mi cuerpo ahora se habría ido, pero la conciencia, que es más que solo mi cuerpo, puede que continúe de una manera que no soy capaz de percibir en este momento. Así que quién sabe si estas experiencias cercanas a la muerte son el comienzo del proceso de la muerte, si lo quieres ver así. ¿Qué sucede después de esto? Ninguno de nosotros lo sabrá hasta que lo experimentemos en su totalidad con nuestra propia muerte. Así que, no sé, lo que mis investigaciones me han enseñado es a no preocuparme demasiado en ello y concentrarme en esta vida ahora y estar agradecida por todo y ser consciente y vivir mi vida al máximo en el presente, en el ahora. ¿Es así como ha cambiado tu vida? Sí, muchísimo. Mi manera de pensar ha cambiado muchísimo. En vez de ser competitiva y preocuparme por mi estatus personal y este tipo de cosas, estas cosas ya no significan nada para mí. Son las pequeñas cosas de la vida las que realmente son importantes y que a menudo no valoramos. Y muchas veces nos proponemos grandes metas en la vida y nos olvidamos de que tenemos una vida ahora, en el presente, en este instante. ¿Cuál crees que es la importancia de todas estas investigaciones que lleváis a cabo en la sociedad? La importancia, de momento, es ver que la vida continúa, entender que la vida tiene un sentido y es un sentido más trascendente y que la humanidad somos uno. Todos estamos conectados. Todos estamos conectados, pero no solo los hombres, sino los hombres con la naturaleza, con los animales, con el universo. Está ese tejido de interconexión que une absolutamente todo y la conexión es instantánea, como se han demostrado por muchos estudios, experimentos científicos. ¿Cuál crees que es el propósito de nuestra vida aquí, en esta dimensión, en la Tierra? ¿Por qué venimos aquí? A experimentar. Para mí venimos a experimentar porque el tipo de vida que hay en la Tierra posiblemente no lo hay en otros planetas, o a lo mejor sí. Pero yo veo que antes y después tenemos otra comprensión de las cosas. Aquí te las apañarás tú solito. Es desconectado todo tus vidas anteriores o tu ligazón o el sentido de las cosas y te encuentras aquí a desarrollarte, a aprender y tú puedes decidir. A recordar, decimos que venimos a hacer. A recordar. Lo que pasa es que es difícil recordar. En principio lo sabemos todo. Simplemente que aquello que nos resuena es lo que vamos recordando. Pero tenemos ese desconocimiento como una parte del cerebro que no recuerda, ¿no? Pero venimos a evolucionar en conciencia. ¿Por qué estamos enfermando tanto? Parece que hay una crisis de salud, tanto física como mental. ¿Por qué estamos enfermando tanto? ¿De qué nos está avisando la vida? Bueno, se pueden ver de muchas maneras. Para mí, porque es un momento muy importante en la humanidad de elevación de conciencia. Entonces, desgraciadamente, si todo nos funciona muy bien, no aprendemos nada. Dices aquello de virgencita que me quede como estoy. Pero
cuando te quitan de la zona de confort, cuando ves que lo que tú considerabas tus pilares no te funcionan, tienes que buscar otros. Y entonces el que busca encuentra. Entonces empiezas a encontrar un sentido a las cosas. Empiezas a ver una visión más amplia. Nos transformamos, ¿no? Nos transformamos. Es como la crisis y la crisálida, ¿no? La crisálida es la transformación a mariposa y pasas de ser una oruga que repta a un ser precioso con alas. Tienes otra visión superior. Venimos aquí a aprender, pero también a aprender a morir, ¿no? A regresar a casa, ¿no? A regresar a casa con conciencia. Con conciencia. ¿Cómo te ha cambiado a ti la vida, Luján, a raíz de investigar todo pues esto? Me ha cambiado tremendamente. O sea, yo hace unos años jamás me podría haber imaginado que estaría haciendo lo que estoy haciendo. Pero la vida, tú vas siguiendo lo que te presenta cada día la vida, ¿no? Y bueno, yo lo he ido haciendo y aquí estoy y me ha cambiado totalmente. Los valores de las cosas son diferentes, por supuesto. No tengo miedo a la muerte y lo único que quisiera es morir conscientemente. O sea, mi deseo es ser plenamente consciente de ese momento tan precioso que es la muerte. Muchas gracias a Luján y a Penny por estas entrevistas, porque son este tipo de personas que se cruzan en tu camino las que te ayudan a iluminar la vida un poco más. Y descubrir a través de tantas personas que han podido resucitar para contarnos esa maravillosa experiencia de gozo, paz y amor incondicionales cuando estuvieron clínicamente muertas, nos enseña no solo cómo afrontar ese terrible dolor que nos produce en el alma la pérdida de los que se van, los cuales por lo visto puede que nos esperen al otro lado, sino que también nos enseña que la muerte es tan hermosa que merece la pena que vivamos esta vida mientras estamos aquí. Vivirla con conciencia, como decían Luján y Penny. Vivirla con agradecimiento, valorando todo aquello que a menudo damos por sentado. Vivir el aquí y ahora con esa tranquilidad de que al otro lado puede que nos espere el mejor viaje de nuestra vida.